Y vamos a ver hoy lo que es la bendición de tener un buen maestro. Beneficios de tener un buen maestro. Colóquelo por favor allá. Y le voy a contar acerca de los beneficios que trae leer la palabra y entender la palabra. Primero, la palabra resuelve problemas mentales. El Salmo 119, versículo 156 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. ¿Qué dice la palabra? Mucha paz hay para los que aman ¿qué? Tu ley. Los que aman ¿qué? Tu palabra. Entonces, un ejercicio mental maravilloso es llenar nuestra cabeza ¿de qué? De palabra de Dios. La palabra también nos lava internamente. Recuerde que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Pero somos más seres espirituales. Somos 66.66% seres espirituales. Y dice Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que usted se expone a la palabra, ¿qué está ocurriendo? Te estás limpiando, te estás lavando. Seguramente en este proceso muchas personas se están limpiando de odios, de amargura, de resentimiento, de dolor. ¿A través de qué? De la palabra. La palabra también limpia nuestro camino. Dice el Salmo 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, la palabra también resuelve batallas en nuestro ser interior. Salmo 119, versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Qué dice la palabra? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. También dice el Salmo 119 que la palabra nos libra de trampas. Dice Salmo 119, versículo 110: me pusieron lazos los impíos, pero yo me deslicé o me detuve más bien en tus mandamientos. El Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, también la palabra bien aprendida nos da paz, gracia, largura de años y buena opinión delante del Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 1, 2 y 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, de la palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué trae la palabra a mi vida? 1, si guardo los mandamientos, largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué me da gracia y qué me da buena opinión? Guardar ¿qué? La palabra del Señor. Ok, en ese orden de ideas les voy a contar que en la Biblia se muestran buenos maestros. Hay gente que son buenos maestros y que ayudan a otras personas. Y yo quiero que tú seas un buen maestro como lo es el Señor Jesús. Si estás anotando, te voy a decir características de un buen maestro. Un buen maestro está más interesado en tu éxito que en tu afecto. Un buen maestro te dirá las cosas porque quiere que tú seas ¿qué? Exitoso, más que tú lo ames o más que tú estés bien con él. El buen maestro no está preocupado que tú lo quieras. El buen maestro está preocupado en que tú aprendas y que tú tengas ¿qué? Éxito. Yo quiero que usted haga memoria y se va a dar cuenta que seguramente el maestro que tuviste en primaria o tuviste en bachillerato o estuviste en la universidad, ese que era templado, ese que decimos que era cuchilla, ese que era exigente, ese que no te creía las excusas, ese que todo el tiempo estaba encima tuyo, fue un buen maestro. Seguramente no lo quisiste mucho, seguramente chocaste con él, seguramente te causó rabias, pero de esos es los que uno aprende. Porque un buen maestro no está preocupado en tu aceptación, en que tú lo aceptes, en tu afecto, sino en tu éxito. Un buen maestro siempre estará dispuesto a corregirte antes que a celebrarte. ¿Qué hace un buen maestro? Te corrige, te dice el error, te dice la falta, te dice lo que nadie se atreve a decirte, te dice lo que no quieres oír, pero que es necesario oírlo. Entonces un buen maestro se conoce porque está interesado en tu éxito,
porque también te corrige antes de estarte alabando. Tenga mucho cuidado en la vida con dos cosas, con las críticas y con las adulaciones. Ninguna las tome tan en serio, ni las críticas ni las adulaciones. Pero un buen maestro siempre te va a corregir, así no nos guste. Un buen maestro no le importa tu pasado, ¿le importa qué? Tu futuro. Un buen maestro ve cosas que tú no puedes ver. Un buen maestro no ignora tus debilidades, hace todo lo posible para que tus debilidades salgan. Entonces, cuando uno es un buen maestro, uno va a querer el bien de la gente, uno va a querer que la gente avance, que la gente crezca, que la gente sea exitosa. Y quiero poner en orden esta idea, este concepto, con el mejor de los maestros, el Señor Jesucristo. ¿Cómo enseñaba el Señor Jesús? Con la verdad, con la palabra, atendiendo a la necesidad de cada persona, haciéndole entrar en razón. Escúcheme, un buen maestro es el que nos hace entrar en razón, el que nos hace cambiar de camino, de curso, el que nos hace reflexionar, el que nos hace a veces enojar, pero al final ese enojo será para conservación de nuestra vida. Un mal maestro es el que no te dice que ahí hay un hueco. Un mal maestro es el que ve que vas rumbo a un abismo y no te advierte, pero un buen maestro es el que siempre te dirá la verdad, aunque la verdad no siempre nos gusta escuchar. ¿Eso hace qué? Un buen maestro. Entonces vamos a ver el Señor Jesús cómo opera como un buen maestro. Juan capítulo 8, versículo 10 y 11. Le quiero decir que este es el caso de una mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio. Dice la Biblia que ella es traída, ella estaba adulterando, pero lo sorprendente de esta historia, cuando uno la lee toda, es que no traen al hombre que estaba adulterando con ella. Ella no estaba adulterando sola, ella estaba adulterando con alguien, pero la traen a ella. ¿Por qué? Porque es un contexto ¿qué? Machista. No el de la Biblia, sino el del momento donde ocurren estas historias. Ahora, ¿qué pasa aquí? La traen delante del Señor. ¿Para qué? Para ser apedreada. Entonces el Señor Jesús, usted muchas veces ha leído este pasaje y lo conoce, el Señor Jesús, como un buen maestro, le va a enseñar una gran verdad a esta mujer. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 8 y vamos a leer el versículo 9. Juan 8 dice lo siguiente, versículo 9. Entonces dice la palabra, pero ellos al oír esto, leámoslo desde el versículo 7. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué hace un buen maestro? Un buen maestro no tiene una inclinación hacia nadie, sino está siempre cimentado ¿en qué? En la verdad. Entonces él les dice a ellos, listo, ella sí estaba adulterando y obviamente no está bien, pero les va a hacer una pregunta, que esto es lo que hace un buen maestro, siempre nos confronta. El buen maestro le dice a ellos, ok, vamos a hacer una cosa. El que de ustedes, dice en otra traducción, no haya deseado esta mujer para acostarse con ella, entonces que sea el primero en tirarle la primera piedra. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre que esta gente, dice el versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora mire la enseñanza que le va a dar el Señor Jesús de vida a esta mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y mire lo que hace un buen maestro. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hace un buen maestro? No le pone más cargas, le quita. Él dice, mujer, yo no te voy a condenar. Ella sabía que estaba haciendo algo malo. Pero lo interesante es lo que le dice, vete y ¿qué? No peques más. El Señor no estaba omitiendo el detalle que ella estaba pecando. Y de hecho, el acto de haberle perdonado la vida, porque ella iba a ser ahí apedreada, yo creo que radicalmente cambió la vida de esta mujer. ¿El Señor tuvo algún tipo de temor en decirle a ella que estaba mal adulterar? No. Él le dijo, vete y no peques más. O sea, es claro, el maestro siempre te hablará a ti como de una manera transparente y directa.
Ahora, veamos otro caso. Vamos a ver varios casos en Juan. Aquí hay un paralítico que lleva 38 años paralítico y esta es la advertencia que se le debería hacer a toda persona que le ocurre un milagro. Cuando se ora por sanidad, yo he visto gente ser sanada de varias enfermedades y enfermedades muy fuertes. Casi siempre le hacemos esta advertencia. Una persona que recibe un milagro tiene que cuidar ese milagro. Escúcheme. Hay gente que fue sanada de un tumor, de un cáncer, del SIDA, de una enfermedad terminal. ¿Y sabe qué ocurre? Cuando es sanada, vuelve otra vez a pecar y el milagro se pierde. Esto no lo enseña. Esto normalmente no lo enseña. Pero el Señor Jesús se lo dijo al paralítico de Betesda. Él llevaba 38 años postrado, así que el Señor Jesús, cuando él es sanado, se lo encuentra de nuevo en el templo y le dice en Juan capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mire lo que hace un buen maestro. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le hace una clara advertencia. Yo he visto gente que Dios ha sanado de enfermedades y ¿sabe qué ha hecho? Ya cuando se sienten bien, ya cuando tienen fuercita otra vez, cuando tienen bríos, cuando están briosos otra vez, vuelven a pecar. ¿Y sabes qué ocurre? El milagro se pierde. Y el Señor le dice a este paralítico, que era un paralítico y ahora puede caminar, le dice, no peques más. Un buen maestro nos tiene que decir las cosas a nosotros en la cara, pero nos encontramos con un cristianismo que tiene miedo de decirle a la gente que no peque. Porque si le decimos que no peque, no vuelve a la iglesia. Porque si le decimos que no peque, se enoja. Porque si le decimos que eso que hace con su novio es fornicar, seguramente me va a odiar. No, el Señor Jesús era muy claro, muy tajante, muy directo, muy radical, porque en el fondo la intención del Señor Jesús era evitarle un daño mayor. Irresponsable sería decirle, siga pecando que no va a pasar nada, como muchas veces se entiende. No, Él está diciendo, no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Qué pasó con la mujer que tenía muchos maridos? Allí mismo en Juan, capítulo 4, versículo 17-18. El Señor va a Samaria y se encuentra con una mujer que tenía muchos maridos. ¿Cómo habla un buen maestro? Un buen maestro siempre nos confronta, un buen maestro nos habla la verdad, aunque no nos guste escucharla. Un buen maestro no está pensando ni está interesado en que tú lo quieras, sino en que tú cambies. Un buen maestro no le importa tu pasado, sino hacia dónde vas. Y él se encuentra con una mujer y en el versículo 16 le dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y en el 17 respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Ella niega a su marido. En realidad sí tenía marido, pero ella dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Ella no consideraba al hombre con el cual vivía su marido. Y el Señor le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mire que el Señor no tenía miedo de decir, ay, ¿será que le digo que esta señora que sale con todo el barrio está mal hecho? No, el Señor vio la oportunidad, tuvo la oportunidad de compartirle a ella y como un buen maestro, ¿qué hizo? Le enseñó la verdad. Escúcheme, yo no puedo sacar a nadie del infierno, no puedo hacer oraciones para sacar a nadie del infierno, pero yo sí puedo impedir que la gente llegue al infierno. Ahora, ¿cómo puedo impedir que la gente se pierda? Hablando siempre que la verdad. Entonces, entre más altiva sea la persona y entre más orgullosa y entre más prepotente y entre más egocéntrica, más le va a doler que le digan la verdad. Esta mujer, el Señor le dice, trae tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, has hablado con verdad. Porque 5 maridos has tenido. ¿Cuántos? 5. Pero el que tienes ahora, 6, tampoco es tu marido. O sea que esta mujer tenía un problema allí, no solo sexual, sino un problema de autoestima, un problema de valía, un problema de sentimientos, un problema de vacíos, una cantidad. El Señor, ¿qué hace? Confrontó a esa persona con misericordia, pero también con verdad. Un buen maestro es el que te dirá a ti las cosas, aunque tú no quieres reconocer que tiene la razón. Y esta mujer queda tan impactada que en el versículo 29 ella va y le predica a su gente y le dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y en el versículo 40 al 42 dice,
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, ¿qué hizo esa mujer? Fue tan impactada por un buen maestro que a su vez trajo a otros, y esos otros fueron ¿qué? Impactados por la presencia del Señor. ¿Qué nos ocurre a nosotros hoy en día? Tenemos familiares que están pecando, tenemos amigos que están pecando, tenemos conocidos que están haciendo lo malo. Nosotros somos conscientes de lo que les va a ocurrir, pero nos da miedo decirles la verdad. Escúcheme, hay que orarle al Señor, porque tampoco se trata de ser imprudentes. Hay que orar al Señor y, dadas las condiciones, hablarle a esa persona, contarle a esa persona, decirle a esa persona que está en un grave error, porque seguramente esa persona necesita de alguien que le haga caer en cuenta de lo que ya sabe. Entonces a veces el mal maestro omite eso. Recuerde que lo vimos la semana pasada, cientos y miles de personas y millones se han perdido por malos maestros. Gente que no les dijo: cuidado que ahí hay un peligro, y entonces la gente fue y cayó allí y se perdieron. Ahora, ¿qué más pasó con el Señor? Él no tenía miedo de hablarle a una mujer que tenía muchos maridos, pero tampoco tenía miedo de hablarle a un religioso que era rico, que pertenecía al Sanedrín, llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, le dijo: mire Nicodemo, sí, usted es muy prestante, tiene mucha plata, es muy importante, perteneces al Sanedrín, pero si no naces de nuevo no vas a entrar al reino. ¿Cuántas veces nosotros no hemos confrontado a alguien y esa persona necesita esa confrontación? Vuelvo y le digo, con 2 ingredientes: con amor, con misericordia y con verdad. Entonces el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino. Y Nicodemo en el versículo 9 le dice, y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y él le dice en el versículo 10, y respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, una vez más lo confronta, le dice: usted enseña la palabra y usted no sabe nacer de nuevo. Yo veo a un Señor Jesús que no tiene miedo de predicar, no tiene miedo de hablar, porque le quiero decir una cosa: mire, cuando una persona, uno logra ser un instrumento para que esa persona no se pierda eternamente, le quiero decir que no hay un acto más grande de amor que la persona pueda acceder, y es la salvación gratuita que muchas personas han perdido porque alguien nunca les habló de las consecuencias de su vida. Nadie nunca les habló de una eternidad. Nadie nunca les dijo: si usted sigue haciendo eso se va a perder. Les pongo un ejemplo. Una vez a mí me invitaron a un lugar muy bonito, una gente bella, hermosa, de dinero. Y en medio de la cena donde nos invitaron, el dueño de casa comenzó a hablar de unas cosas que había hecho no tan legales. Y para mí fue tan incómoda esa cena. Y yo sentía la voz de Dios hablando al corazón, diciéndome: ahora vas a tener que hablarle a él. Ahora vas a tener que decirle. Nos habían invitado a una cena, imagínense. Y obviamente, y unas personas, digámoslo, de mucho dinero. Pero para mí, ¿qué era más importante? ¿Quedar bien con ellos porque tienen dinero, o su salvación? Así que yo tomé la decisión, terminada la cena, lo llamo yo aparte y le dije: escúcheme lo que le voy a decir con mucho respeto, yo sé que esta es su casa, le agradezco por habernos invitado. Yo dije: no, ya nos echaron, ya nos sacaron, ya nos van a soltar los perros, pero le dije: gracias, pero eso que tú mencionaste allí, eso no lo hace un hijo de Dios. Por esto, por esto, por esto. Y obviamente la persona cambió su rostro, no le gustó. Pero seguramente cuando ya la persona entiende, la persona toma otra actitud diferente y dice: wow, lo que me dijo esa persona, aunque no me gustó, fue por mi bien. Conocí el caso de alguien también que trataba muy mal a su esposa, y ese hombre yo lo conozco hace muchos años, y menospreciaba a su esposa y la hacía quedar muy mal. Entonces yo tuve la oportunidad también, como que me llaman las cenas para eso, en una cena en su casa. Después en privado, ¿no? Obviamente uno nunca dice estas cosas en público. En privado decirle: mira, te voy a decir algo, mira, lo que tú estás haciendo con tu esposa
no es correcto humillarla de esa manera, ridiculizarla, burlarte de ella, no es correcto. Y obviamente él se transformó y se enojó muchísimo. Pero en esas cosas que la vida da tantas vueltas, él una vez en un partido de fútbol con unos hermanos de la iglesia, de una congregación, ni siquiera aquí en Cali, sufre una lesión en la columna y queda postrado. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? La mujer, esa que él se burlaba, esa que él menospreciaba, era la que le cambiaba los pañales, la que le daba de comer, la que lo limpiaba, la que lo bañaba. Seguramente ahí postrado recordaba esas palabras y recordaba que lo que se le había dicho, aunque incómodo, era por su bien. Entonces un buen maestro no está pensando en caerte bien. Un buen maestro está pensando en corregirte porque le interesa tu futuro. Le interesa que tú avances, que tú crezcas, que te vaya bien. Eso hace un buen maestro. Ahora, me llama mucho la atención algo de Nicodemo. Nicodemo fue confrontado por el Señor Jesús, siendo él una eminencia, una autoridad. ¿Y sabe cómo nos dice la Biblia que pasa con Nicodemo? Cuando el Señor Jesús muere y está en la cruz, viene José de Arimatea a pedir permiso para bajar al Señor. José de Arimatea era un cristiano oculto porque le da miedo a los judíos. ¿Y sabe quién es la persona que ayuda a bajar el cuerpo y a cubrir el cuerpo con especies para embalsamarlo? Nicodemo. Nicodemo fue tan confrontado por la verdad del Señor Jesús que su vida cambió. Nicodemo era un fariseo, era un religioso, pero un buen maestro te confronta con misericordia y con amor. Juan capítulo 19, versículo 38 y 39 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Versículo 39. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayéndolo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es la costumbre de sepultar entre los judíos. Fue tan dura la palabra, pero fue una palabra que confrontó, fue una palabra que trajo cambio, fue una palabra que lo hizo a él pensar y decir: hombre, de verdad yo estoy haciendo algo mal. Porque el buen maestro, vuelvo y te digo, es el que te hace corregir el camino, no es el que te aplaude. Un buen amigo te aplaude, un buen amigo te hace barra, un buen amigo entre comillas, pero un maestro es el que se opone a algo que él ve que estás haciendo mal. Le voy a decir algo más. En la historia que vamos a leer a continuación, esto ocurre en el infierno. Es una historia real, es una historia verídica, es una historia que relata el mismo Señor Jesús y me habla de dos hombres, que uno fue muy pobre y el otro fue muy rico, y ambos mueren. Recuerde que hasta antes de la muerte del Señor Jesús, los buenos y los malos iban a un lugar llamado el Hades. El Hades es un lugar que queda en el centro de la tierra. Y en ese lugar, según la narrativa de Lucas, hay una gran cima con S. Cima con C es altura, pero cima con S es un abismo. Entonces, en un lado del Hades estaban los malos y en el otro lado del Hades estaban los buenos. Ambos estaban allí hasta la muerte del Señor Jesús. Recuerde que el Señor Jesús por 3 días desciende a las profundidades de la tierra, le predica a los que estaban cautivos allá, a los que estaban en esa parte de los justos, y se los lleva al paraíso. Eso es lo que dice la Escritura. Pero me llama mucho la atención esta historia que está en Lucas capítulo 16, y quisiera que usted me acompañara y la pudiéramos leer y la pudiéramos entender. En Lucas capítulo 16 me habla una historia de un hombre llamado Lázaro. Este Lázaro no es el que resucita después de que estaba descompuesto, no es el hermano de Marta y María, es un hombre popular en la época. Ahora, dice la palabra, había un hombre rico que se vestía, estoy leyendo Lucas 16, 19, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Entonces, los dos polos opuestos. ¿Qué ocurre acá? Versículo 21. Y ansiaba el mendigo saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dice que ansiaba comer, pero no dice que le daban. Versículo 22.
Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, versículo 23, Hades, Seol o infierno, recuerde que escrito en griego, en hebreo, Hades o Seol significa infierno. Y en el infierno, en el Hades, alzó sus ojos el rico estando en tormentos. ¿Cómo estaba este hombre en el infierno? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Recuerde que en ese momento estaban en el mismo lugar, pero uno era de consolación, el otro era de tormento. Versículo 24. Entonces él, el rico, que no se le dice cómo se llama, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Escúcheme con mucha atención. Era tan horrible lo que él estaba. Esto no es una parábola, esto es una historia real. Era tan horrible lo que estaba viviendo ese rico allá, que dice que estaba siendo atormentado. Una cosa es que usted y yo tengamos problemas, una cosa es que tengamos una crisis que pasará, una cosa es un mal día, una cosa es una situación transitoria o pasajera. Pero estar en el Hades o estar en el infierno es una cosa permanente que no tiene reversa. Y él estaba allá y estaba siendo atormentado. Ahora, mire, este hombre en la tierra estaba acostumbrado, dice que hacía banquetes cada día con esplendidez, a comer las mejores carnes, los mejores vinos, las mejores frutas, porque así come la gente adinerada. Lo mejor de lo mejor es para ellos. Y aquí en la tierra estaba acostumbrado a tener todo lo que quería, pero allá estaba rogando por una gota con agua. Estaba tan atormentado que le pidió a Abraham, mire que ni siquiera le pidió a Lázaro, porque él primero entiende el conducto regular y segundo, para él Lázaro era casi nada. Entonces le pide a Abraham que le ordene, que le pide a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y le debe beber. Y dice el versículo 25, pero Abraham le dijo, Abraham, ¿qué representa? La fe. La Biblia dice que Abraham es el padre ¿de qué? De la fe. Abraham ya había muerto cuando esta historia ocurre, pero Abraham estaba en el lado de los justos. Entonces le dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Yo esto no me lo estoy inventando, esto es real, esto está aquí. Ahora, esto nos despeja un interrogante que mucha gente lo tiene. ¿Los muertos sienten? Sí. Este muerto estaba sintiendo. ¿Qué sentía? Dolor, estaba atormentado, sentía sed, estaba en otro plano, pero aún en ese plano estaba sintiendo agonía. Y Abraham le dice a él, tú en tu vida recibiste muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Ahora tú eres aquí atormentado y aquí es ¿qué? Consolado. ¿Por qué razón? Por lo que hemos hablado tanto de las riquezas, porque muchas veces los ricos solo piensan en ellos. Ahora escúcheme esta historia. Este hombre está allí metido en severo problema, un problema gigante, enorme, un problema eterno que no tiene solución. Entonces este hombre recapacita y Abraham le dice esto, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima, con ese, está puesta entre nosotros y vosotros. Y mire lo que le dice, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No se podía haber un intercambio, no hay cómo pasar. Hay una separación. Entonces el hombre piensa, y en el versículo 27 le va a proponer otra cosa a Abraham. Le dice en el 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. Entonces él cambia la petición, le dice, listo, ¿no me puede pasar acá o qué? Por favor envíalo a la casa de mi padre. ¿Sabes por qué? Porque tengo 5 hermanos como yo, para que ellos no vengan a este lugar. Entonces dice el versículo 27, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, otros 5 ricos, para que les testifique. ¿Cuál era la idea? Que Lázaro les testificara del infierno. Les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? Tormento. Ojalá usted lo esté leyendo conmigo. Tormento. ¿Qué es el infierno? ¿Un lugar de qué? De tormento. Eso es un lugar donde nadie quisiera llegar.
donde el Señor Jesús cuando habló del infierno dijo el lloro, el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga, donde el gusano nunca muere, donde todo el tiempo se escuchan lamentos, quejidos, la gente allá llora, la gente allá grita de desesperanza. Entonces le dice, listo, yo te voy a pedir que él vaya y testifique porque tengo 5 hermanos más. Pero ¿qué le contesta Abraham? Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Cómo hacía Moisés y a los profetas? Moisés significa ¿qué? La ley. Y los profetas, la palabra profética. Los profetas y la ley son ¿qué? La palabra. A la palabra tienen, óiganlos. Oigan la palabra. Y este hombre dice en el versículo 30, entonces él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Sabe que a los muertos no se les es permitido venir acá a nada? No hay una comunicación. Es que me soñé con mi abuelita. No era tu abuelita. Era un espíritu que estaba suplantando seguramente a tu abuelita. Pero a los muertos no se les es permitido venir a este plano. Y entonces en el 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es una historia real y fuerte. Ahora le quiero contar esto. Yo no puedo sacar a nadie del infierno, pero sí puedo impedir que la gente llegue allá. ¿Por qué puedo impedirlo? Cuando predicamos la palabra de Dios correctamente. Escúcheme. Usted tiene a alguien que ama mucho, es una gran mujer, un gran hombre, pero son idólatras. Seguramente si se mueren sin arrepentirse, se van a perder. Se van a perder. Conoces a alguien que es una gran persona, pero es un borracho. Seguramente si se muere sin arrepentirse, porque el punto está aquí, si logra arrepentirse se salva, pero ¿y si no? Se pierde. Conoces a alguien que es muy buena gente, pero fornica o adultera. O conoces a alguien que roba. O conoces a alguien que es injusto. O conoces a alguien que es avaro. Seguramente nosotros no podremos luego orar por ellos para que salgan de allá, porque el tema del purgatorio, eso es un tema inventado por la religión tradicional. Pero yo sí puedo impedir que alguien llegue a ese lugar. Y te voy a decir, a veces el tratar de impedir nos meterá en problemas, nos traerá enemistades, nos traerá momentos amargos, pero después veremos la recompensa. Este hombre fue a parar allá, ya no tenía cómo salir. De hecho, le quiero contar una cosa, no sé cuántos miles de años lleva ese hombre allá metido. Ese hombre esta historia la estamos leyendo ahorita en la comodidad de nuestra casa. Ese hombre todavía está allá. Todavía está allá. Y todavía está atormentado. Usted se imagina la gente que está allá diciendo, ¿por qué alguien no me habló? ¿Por qué estos evangélicos nunca me dijeron? ¿Por qué estos cristianos? ¿Por qué este primo, esta prima, esta tía, esta hermana que va a la iglesia? ¿Por qué nunca me habló de este lugar? Porque es que se necesitan buenos ¿qué? Maestros. ¿Cómo confrontó el Señor a Nicodemo? Con la verdad. Tú eres maestro de la ley y no sabes. Enseñas, pero no sabes. ¿Cómo confrontó el Señor a la samaritana? Es verdad, 5 maridos has tenido, el que tienes ahora ni siquiera es tu marido. Eres una promiscua. ¿Cómo confrontó al paralítico? Vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Quién sabe qué había hecho antes? Pero a nosotros nos cuesta. Porque todavía no hemos muerto al yo, al ego, al caerle bien a la gente, al gustarle a la gente. Estamos tan preocupados en que la gente nos apruebe, pero le quiero decir, mi mayor preocupación es que los míos se salven, es que mi casa sea salva, es que mis amigos sean salvos. Esa es mi mayor preocupación. Y a veces tendremos que ser la piedra en el zapato, la espina en el costado, tendremos que ser los aguafiestas. Pero un día nos lo agradecerán y darán gloria al Señor. Voy a terminar diciéndoles esto. A mí me pasó una experiencia. Ahora, recuerde que en la enseñanza, lo que es doctrina es bíblico, pero yo le quiero contar una experiencia. Esto no es doctrina. Un grave error de un mal maestro es hacer doctrinas de una experiencia personal. Por ejemplo,
que a mí me funcione orar acostado, tirado en el piso, boca abajo, y entonces yo le enseño a la iglesia que esa es la última revelación, que así hay que orar. Eso no es bíblico, eso es una experiencia, mas no es una doctrina. Le voy a contar una experiencia. En un lugar donde una vez estaba orando por un grupo de personas, había un muchacho allí que el pastor de ese lugar lo había ayudado, era consumidor de drogas. El muchacho consumía heroína, una cantidad de drogas, y el pastor de ese lugar se lo había llevado a vivir a la casa, le había dado la oportunidad de atenderlo, cosa que yo no traería a nadie a vivir a mi casa, un desconocido, pero ese pastor tiene un corazón gigante, hermoso. Y una noche estábamos orando y el pastor me pidió que orara por un grupo de personas, y yo comencé a pedirle a Dios que me mostrara por quiénes orar. Yo normalmente no oro por todo el mundo. Y cuando me dirigí a orar por ese muchacho, literalmente yo escuché una voz que me dijo, no ores por él. Y luego una palabra, no le eches las perlas a los cerdos. Esto es una experiencia, esto no es una doctrina. Entonces yo me detuve y tomé otro rumbo y no oré por él. Pero quedé muy inquieto con eso. Quedé muy mal por eso. Y una semana después, yo llamé al pastor y le conté, le dije, pastor, yo tuve esa experiencia con este muchacho, y me dijo, ¿sabes algo? Hace unos días murió. Le dio una sobredosis. Él estaba diciendo que no estaba consumiendo y salió y consumió tanta heroína que murió. Y yo me quedé perplejo. Me quedé asombrado. ¿Sabe? Hay tanta gente que hoy se está perdiendo porque no hubo alguien que le dijo, hey, si sigues así te vas a perder. Ese muchacho se le había dicho, se le había ayudado, el pastor encima no quiso. Bueno, entonces si se perdió, se hizo lo que se pudo. Pero lo que te quiero decir en esta hora de la noche es, ¿cuántas veces ni siquiera le hemos dicho lo mínimo a alguien que sabemos que seguramente se puede perder? Porque te quiero decir que la salvación no es un juego. La salvación es algo demasiado serio. Entonces, ¿se necesitan buenos maestros? Claro que sí. Dice la Biblia que Felipe, el apóstol, fue enviado por el Espíritu Santo a predicarle a un etíope que regresaba de Jerusalén en su carruaje. Era muy rico, era funcionario de una reina de Candace. Y él venía tratando de leer Isaías y él no sabía. Y llegó Felipe y le dijo, ¿entiende lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿cómo entenderé si nadie me explica? Y lo hizo subir, le compartió. El etíope luego paró el carruaje, se bautizó. ¿Se necesitan hoy qué? Buenos maestros. Hay mucha gente que dice, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Hoy terminamos los estatutos de responsabilidad. Y yo espero que te vuelvas un excelente maestro, una excelente maestra, y que a través de tu boca solo salga verdad para la gente. Porque es la verdad la que nos hará, ¿qué? Libres. Vamos a orar. ¿Qué les parece si terminamos orando? Y ahorita nos vamos a conectar con Laura y Hamilton, que también van a estar allí orando con nosotros. Padre Celestial, te doy gracias. Y yo quiero orar por ese familiar que tengo, ese amigo que tengo, por esa persona que está cerca a mí, que seguramente se puede perder, como la historia de este rico. Señor, la gente cuando se pierde para siempre, así como cuando alguien es salvo y llega al reino eterno, ya no vuelve de ahí a salir. Así que te ruego, Señor, que por favor nos ayudes a ser buenos maestros, que predicamos la palabra como es, no sesgada, sino completa. La predicamos con verdad, pero también con amor y con misericordia. Oramos, Señor, por todos aquellos que nos rodean, porque seguramente tenemos familiares que si llegaran a morir hoy, se perderían. Y si es posible, danos la oportunidad y danos la palabra sazonada con sal para poderles hablar a ellos, Señor, y que ellos puedan evitar perderse eternamente. Y con todo este tema de los maestros, Señor, no permitas que nosotros enseñemos errores a los demás, sino permítenos enseñar ¿qué? La verdad.
Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.